¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la desinformación en las redes para generar odio con otro notable invitado, Julián Macías, experto en análisis de redes y activista contra la desinformación digital directamente desde Madrid. Julián Macías, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Julián, tú has escrito en la red X, en tu cuenta, leo textualmente, el 11 de agosto, dices, ¿puede una criptocuenta brasileña con 300 seguidores tener 1.200 millones de impresiones, tener varios tweets con más de 50 retweets y superar los 300.000 seguidores en menos de 10 días, con signo de interrogación? Y respondes tú mismo, sí. Si verificas la cuenta, la llamas Elon Musk y difunde desinformación en español sobre Venezuela. Julián, ¿quiénes están detrás de estos mensajes de odio contra Venezuela? Bueno, a ver, la respuesta no es sencilla, no es concluyente, pero dentro de las cosas que sí podemos responder con hechos, por ejemplo, una de las cuentas más importantes en cuanto a la desinformación de estos días en Venezuela es precisamente esta cuenta a la que hago mención, es una cuenta parodia de Elon Musk verificada, que ahora tiene unos 330.000 seguidores, que fue reactivada el 31 de julio, es decir, 3 días después del proceso electoral, y analizando esa cuenta días atrás, digamos que ha tenido diferentes identidades, siempre escribiendo en brasileño, siempre escribiendo sobre criptomonedas y apenas teniendo 100, 200 seguidores. Y digamos que más allá de lo que está ocurriendo en Venezuela o en esa realidad paralela, ¿no?, que ocurre en las redes sociales, no es una cuestión concreta de Venezuela. Hay varios frentes abiertos de discusión en el mundo, ¿no?, que son globales, ¿no? Recientemente los Juegos Olímpicos también hubo una campaña de desinformación contra una boxeadora argelina diciendo que era un hombre, o difusión de noticias falsas de carácter islamófobo y xenófobo que acabaron en, bueno, pues violencia, en quemar mezquitas, en pegar a personas que no fueran blancas o incluso robar o destrozar tiendas que fueran de inmigrantes. Y hay varios patrones comunes. Hay precisamente otro elemento clave. Te estoy dando un poco un contexto general para ir luego específicamente a Venezuela. Hay una cuestión creo que es importante, que fue el space, ¿no?, que hizo Elon Musk con Donald Trump, aparte de los 45 millones de dólares, ¿no?, mensuales que paga su campaña, y el equipo, digamos, que está haciendo de campaña. También tiene denuncias por usar datos, digamos, para lanzar o aprovechar o beneficiar la campaña de Donald Trump, y todo tiene que ver con una, como dicen ellos, batalla cultural con ciertos temas. Evidentemente, Venezuela es un elemento clave, pero hay una cosa que es muy importante y la desfachatez, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, del fraude electoral, el asunto de las actas. Yo, sacando totalmente de conversación todo esto y sin poner la mano en el fuego por nadie hasta que no estén las actas, hasta que no estén los hechos, hay diferentes relatos, pero lo que sí yo he tratado de hacer es poner las actas para la fiscalización internacional, con todas las fuentes, con todas las pruebas, con los enlaces a las bases de datos, para comprobar que hay un fraude digital tremendo en diferentes países, pero en el caso de Venezuela es brutal como las 10 cuentas con más impacto que tuvieron, si tú ves el gráfico del impacto de todas estas cuentas, algunas son de esta red, Atlas Network, con Agustín Antonetti, hay como diferentes, ¿no?, influencers que pertenecen a esta red y que tienen una influencia grande en la conversación. Otras cuentas que se hacen pasar por medios de comunicación como UHN Plus, Alerta News 24 horas, que tienen una hegemonía total. Y luego aparece como quinta cuenta más relevante esta cuenta meme o parodia de Elon Musk, que tiene decenas de tweets con más de 50.000 retweets. Para que te hagas una idea, lo disparatado en los primeros días, publicaba como que había un apoyo total a María Corina o manifestaciones masivas contra Maduro. Fíjate a qué punto de locura es todo esto, que por ejemplo publica la manifestación, una de las más grandes que ha habido en Argentina, cuando celebró el campeonato del mundo con más de 4 millones de personas,
bueno, pues publica ese vídeo diciendo que es una manifestación contra Maduro, o incluso un vídeo de los carnavales en Salvador de Bahía, también con una cantidad de gente, incluso aquí en España un vídeo del chupinazo de los Sanfermines, considerada las fiestas más grandes del mundo, diciendo que se han unido el ejército con el pueblo contra Maduro, ¿no? Hay otra imagen también que publicó Agustín Antonetti, ¿no? El responsable o uno de los responsables de la Fundación Libertad de esta red Atlas Network, que es habitual en diferentes países, ¿no? Usando bots y haciendo desinformación. Una imagen muy tremenda, ¿no? Que explica un poco el paradigma de cómo funcionan estas estrategias, ¿no? Que es un policía supuestamente apuntando a una madre y bueno, dice a su hijo, en realidad es su hija, cuando realmente no hay una pistola, sino que es una toma de un vídeo que se ve en el cual está pidiéndole el policía a la mujer que se levante. El menor que hay es una niña, que es su hija, que le está empujando para arriba a la madre porque están en medio de la carretera y están pasando coches para que no le atropellen, ¿no? Entonces, esta cuenta de Elon Musk, por ejemplo, ese tweet tiene más de 50.000 retweets y tiene 5 millones de visualizaciones. Agustín Antonetti también, pero fíjate que esto no es una cosa puntual, es decir, no es una cosa orgánica o una cuenta meme que publica esto por casualidad, no. Hay decenas de cuentas en diferentes países, por ejemplo, esto del chupinazo en los Sanfermines. El chupinazo, para el que no lo entienda, es el cohete que se lanza para abrir, ¿no?, la fiesta de los Sanfermines. La plaza está repleta de gente. Bueno, esto se publicó en ruso, en japonés, en chino. Por ejemplo, hay otra cuenta en Brasil con 17.000 retweets, y digamos que hay toda una red de cuentas falsas que difunden las mismas mentiras y que aquí ya no podemos decir exactamente. Yo presupongo que hay uso de bots, cosa que también debería de preverse, ¿no? De luchar contra ello por parte de la plataforma, o incluso un cambio de algoritmo, y esto hay cambios desde que está Elon Musk potenciando ciertas cuentas, ciertos contenidos, ¿no? Por ponerte el otro caso, si hablamos de esta criptocuenta, ¿no?, de origen brasileño, que se ha convertido en esta cuenta parodia de Elon Musk, que difunde masivamente bulos. Seguramente los bulos más difundidos son por esta cuenta. En las revueltas de Inglaterra, la cuenta más importante es una cuenta neonazi que se llama Europe Invasion, que fue la primera que publicó que la persona que había asesinado a estas 3 niñas era un inmigrante ilegal musulmán. Luego vimos que era una persona nacida en el Reino Unido, que era de familia católica, pero esta cuenta Europe Invasion era una criptomoneda, es decir, una cuenta en este caso que hablaba en turco, pero que hablaba de criptomonedas. Es decir, el mismo caso, una cuenta recuperada por Elon Musk, que empieza a publicar en mayo y que se convierte en la cuenta referente de la difusión de bulos xenófobos, y que no para de mentir, y es la cuenta más relevante. Entonces, aquí no podemos decir exactamente si esto es puramente bot, si es que se le da más visibilidad, pero el hecho es que tanto en la conversación de Venezuela como en los actos violentos de Inglaterra hay cuentas falsas, cuentas reactivadas recientemente, que crecen exponencialmente su visibilidad, el número de seguidores, y que sobre todo hace desinformación. Entonces, evidentemente, y parece que en Reino Unido se lo han tomado en serio, están empezando a detener a gente que crea esta desinformación. Incluso se ha conocido que la denuncia de la boxeadora argelina pone a Elon Musk dentro de las personas denunciadas, porque evidentemente hay ataques a la democracia y esto lleva muchos años siendo impune, y es un reclamo que desde Pandemia Digital hablamos, que se tiene que hacer una legislación, una fiscalización lo más neutral posible de lo que supone esto para las democracias, ¿no? Y cómo acaban en violencia, como hemos estado viendo bueno, no solamente en Venezuela, también en Inglaterra. ¿Y hay dinero detrás de esto? Es decir, cuando tú nos identificas la producción de alguno de estos contenidos, ¿esto se hace en forma voluntaria, gratuita, o esto es organizado y con dinero detrás? ¿De dónde? Bueno, vuelvo a repetir, no hay respuestas simples, no hay respuestas uniformes. Recientemente, desde Pandemia Digital, estuvimos analizando una tremenda campaña, no sé si de la dimensión, porque la diferencia entre la campaña de México, de la que te voy a hacer referencia ahora, de las pasadas elecciones, al caso de Venezuela, digamos, la conversación ha sido global, es decir, toda la desinformación se han difundido en toda la tierra, ¿no? Y la misma desinformación por cuentas falsas en todas partes. También porque Venezuela es un país que está en el eje, ¿no?, de la discusión política, prácticamente para confrontar en cada campaña electoral, aunque el país donde se celebran las elecciones no sea Venezuela. En el caso de México ha sido una campaña básicamente centrada en México.
donde durante 4 meses pusieron tendencia número 1 narcoetiquetas, narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia, y que desde Pandemia Digital demostramos que hay cientos de miles de cuentas falsas que usan cientos de miles de bots con un montón de elementos. Por ejemplo, el tema de que haya millones de tweets equivocados con el mismo error de ortografía al mismo tiempo. Eso es imposible estadísticamente, pero había muchos elementos. Me hacían esta pregunta, ¿no? ¿Quién paga esto o quién es el responsable? Bueno, es multifactorial. Tú ten en cuenta que algunos de los elementos que había eran encuestas falsas, es decir, empresas de encuestas falsas, que eso vale dinero, que todos los días están publicando encuestas que beneficiaban a la candidata de la derecha. Hay cuentas y bots y agencias de comunicación que aplican todo eso, pero, y eso vale dinero, pero luego hay invitados, hay influencers, eso también vale dinero. Hay personas, por ejemplo, de esta red Dallas Network, ¿no?, que han estado muy involucradas en toda la campaña. Por ejemplo, ¿no? Ricardo Salinas invitó en un par de ocasiones, por ejemplo, la que fuera la número 2 de FAES, la fundación más importante en España, Dallas Network, Cayetana Álvarez de Toledo, y que, bueno, pues todo eso también tiene unos gastos. Y sobre todo hubo otra cosa en la publicidad en Facebook, se gastaron millones de pesos en una serie de vídeos, más de 30 vídeos que tienen una producción altísima de cine, y donde aparecían niños. Todo era una campaña para llamar a Claudia, pues vincularla con la pornografía infantil, las violaciones, la violencia machista, el narcotráfico, violencia con armas, grupos terroristas. Bueno, era increíble, eso vale muchísimo dinero. Y bueno, pues evidentemente hay mucha gente que financia. Obviamente, Atlas Network es obvio. Ricardo Salinas ha estado presumiendo, ¿no?, de financiar muchas de estas campañas y lo que ocurre en redes sociales, pero luego los partidos implicados de la derecha también tienen sus bots y tienen sus troll centers. Hay como empresarios, ¿no?, organizaciones empresariales que también tienen sus medios que apoyan. Es decir, que en realidad hay muchísimas patas. Y en el caso de Venezuela, por más que María Corina Machado es una política que pertenece al Partido 20 desde 2012, que se fundó a esta red de Atlas Network, y que, bueno, es evidente que también tiene ese apoyo, pero no hay que... sería muy inocente pensar que ese es lo único que hay detrás de la desinformación. A nivel global, dentro de esa batalla cultural, pues Entonces, Julián, el propio más difundió desinformación, y él a lo mejor no está conectado con esta red de Atlas Network. Te decía que te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Julián Macías directamente desde Madrid. Julián es un experto en análisis de redes y además es un activista contra la desinformación digital. Precisamente estamos hablando sobre la desinformación en las redes para generar odio. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Julián Macías directamente desde Madrid. El tema, la desinformación en las redes para generar odio. Julián es un experto en análisis de redes y además un activista contra la desinformación digital. Hablábamos entonces en el primer segmento, Julián, fundamentalmente del tema Venezuela, pero tú hablabas también de un pantallazo a nivel global. ¿Puedes identificar en América Latina si hay otros casos así de violentos como lo que le llama el presidente Nicolás Maduro, esta guerra cibernética a través de las redes? Podemos decir qué país no ha sufrido este tipo de campaña. A ver, es verdad que el caso de Venezuela quizás sea especial porque es es un país un poco referente, ¿no?, como te decía, en las argumentaciones, ¿no?, o incluso en esas narrativas que implementan, ¿no?, normalmente desde la derecha en cada proceso electoral, pero estamos habituados que cada vez son más frecuentes el uso de la desinformación, el uso de bots, no sé si incluso ahora con Elon Musk la implementación, favorecer la visibilidad de cierta cuenta o invisibilizar otras cuentas o otras narrativas. Pero si
si hablas de temas, incluso superando a Venezuela, porque al final lo que está pasando, digamos, en Venezuela es mucha desinformación, incluso recuperando de etapas muy violentas pasadas, como fueron los enfrentamientos entre la policía, ¿no?, y la guarimba, estos grupos terroristas financiados desde el exterior, que conmueven mucho, ¿no?, y que movilizan mucho, pero creo que más allá del golpe de Estado en Bolivia, ¿no?, que fue uno de los primeros análisis que hicimos, donde se crearon más de 100.000 cuentas, ¿no?, con hashtags como Evo asesino, Evo narcotraficante, y que acabó por ejemplo, ¿no?, la quema de las casas o de los centros electorales, mucha violencia, ¿no? Ahí, bueno, fue tremendo, fue terrible. En una menor medida, quizás Ecuador, bueno, Guillermo Lasso ha usado, él es presidente de una fundación de Atlas Network, Ecuador Libre, y bueno, también es un poco paradigmático, ¿no? Todo, digamos que con Lenín Moreno, toda la política anticorreísta, ¿no? Acciones de Lawfare, organismos, ¿no?, o personas financiadas por parte de organismos financiados por los Estados Unidos en todo el Estado, y que, digamos, por ponerte uno de los casos, ¿no?, en la campaña de Arauz, por ejemplo, fue muy paradigmático ese vídeo vinculándolo con el ELN, donde había un vídeo falso que un ornitólogo descubrió por el sonido de un tipo de perdiz que solo existía en Ecuador. Supuestamente ese vídeo estaba grabado en la selva colombiana por el ELN apoyándolo. Luego no se supo nada más, pero solamente se habló de eso en la campaña electoral. Peor, más terrorífico aún, fue el caso de las elecciones donde había un referéndum y que fueron regionales, y en la cual, fíjate, esto creo que es de lo más desagradable que ha habido. Omar era el candidato del correísmo, ¿no?, en un municipio, y el día anterior de las elecciones fue asesinado. Bueno, con el cuerpo caliente, el día de las elecciones, todo este troll center del entorno de Guillermo Lasso difundió un vídeo con un filtro muy cutre de TikTok para simular, el día 5 eran las elecciones, el día 4 asesinaron a Omar. Bueno, le pusieron un filtro diciendo que el vídeo era el día 3, y el día de las elecciones, con el cuerpo caliente de Omar, una serie de personas encapuchadas dijeron que iban a terminar con los políticos relacionados con el narcotráfico, ¿no? Bueno, este tipo hasta este nivel, ¿no?, de violencia llega todo esto, y es algo que cada vez es más frecuente, que se está normalizando más, hasta ahora totalmente impune. En muchos de estos casos se ha detectado, ¿no?, que hubo trampas, ¿no?, con cuentas falsas y bots, y usando desinformación, normalmente generando odio hacia políticos que incluso pueden justificar el asesinato, ¿no? Algo terrible, y que, bueno, es un reto, ¿no?, para la sociedad que se haga frente de una manera cívica, buscando la verdad, defendiendo la democracia y no dejándose llevar por intereses partidistas. Tú has visto y has escuchado que ahora nuevamente como candidato el expresidente Donald Trump en Estados Unidos sigue pregonando el odio contra los inmigrantes, acusándolos de delincuentes, asesinos, etcétera, etcétera. ¿Tu reacción ante esa estrategia? Bueno, fíjate que te mencionaba antes, ¿no?, esa reunión, ese space que, bueno, presumen de ser lo más visto. No hay que olvidar que la entrevista más vista de la historia en Internet hasta el momento había sido precisamente una entrevista en Twitter de Tucker Carlson a Milley, otro miembro de esta red, ¿no?, que usa la mentira y el odio como principal herramienta. Hay una, digamos, inflamación en las redes sociales. No hay que olvidar que hay toda una red internacional. Ahora va a ser la CEPAC en México, donde de nuevo va a encontrar a todos estos, bueno, se puede llamar ultraderecha, derecha, yo prefiero llamarles antidemócratas, financiados por élites económicas. No hay que olvidar que Elon Musk es la persona más rica del mundo y que ya sin ningún tipo de careta está diciendo que apuesta por este proyecto, que no es solamente de Estados Unidos, sino que es global, y que en esta red internacional reaccionaria pues hay diferentes actores, la propia María Corina Machado, el propio Milei, Bolsonaro, bueno, y Donald Trump, con Steve Bannon como gurú y como, bueno, personas sin ningún tipo de escrúpulos, que usa la mentira y el odio y el uso de bots en las plataformas digitales para generar una realidad, una narrativa paralela que termine en eso. Bueno, ayer precisamente en este space, bueno, pues mano a mano, un difusor de bulos masivos como Donald Trump y Elon Musk, que se ha sumado a difundir en todos estos campos de batallas digitales desinformación con el tema de los Juegos Olímpicos, con el asunto de Inglaterra,
también con lo que pasa en Venezuela y con los diferentes frentes abiertos. Evidentemente, este señor, por más que sea la persona más rica del mundo que financia a estos antidemócratas, y no solamente los financia, sino que les apoya con el uso, por eso compró Twitter, no por una cuestión de interés. Estamos viendo cómo cae o pierde dinero, pero bueno, tiene este poder de influencia. Twitter es la plataforma digital seguramente con más relevancia política, y ayer se estrenó, después de un parón grande, Donald Trump con Elon Musk, pues haciendo un alarde de lo que saben hacer, que es difundir desinformación para generar odio, en este caso, pues contra los inmigrantes, y con, bueno, pues una serie de cuestiones que no son nuevas, sino que son como la punta de lanza de su estrategia digital, que, como repetimos un montón de veces, la mentira, esas mentiras para buscar odio, y que son, ya creo que sin ningún tipo de dudas, favorecidas por Elon Musk, cuando no es el propio Elon Musk el que las difunde, ¿no? Y ayer pues fue un momento, este Space, ¿no? Que hicieron, concretamente el lunes, y que tuvo mucha repercusión. Es decir, que a nivel cuantitativo es grande, pero a nivel cualitativo es claro el uso de la mentira para generar odio, y creo que fue un buen ejemplo este encuentro de 2 o 3 horas, ¿no? Tú estás en Europa y vemos entonces dentro de Europa que este tipo de estrategias también abarcan países como Rusia, como China, e incluso el avance de la ultraderecha en toda Europa. ¿Cómo lo lees? Bueno, evidentemente hay una cuestión, ¿no? Que muchas veces simplificamos, ¿no? Y el tema de la polarización, ¿no? O la posverdad hace que nos movamos por cuestiones emocionales más que racionales, y que muchas veces nos posicionemos en un lado o en otro sin ver los matices y los grises. Bueno, es cierto que bueno, ha habido mucha desinformación, por ejemplo, con el tema de Rusia, de manera increíble, pero creo que también hay que denunciar que gran parte de la financiación de esta desinformación viene por parte de Rusia. Es decir, que hay incluso, ¿no?, con toda esta batalla cultural contra el feminismo, contra el colectivo LGTBI, bueno, hay una parte, ¿no?, de la Iglesia Ortodoxa rusa que en cierta parte también puede estar cercana al gobierno de Putin, digamos, que también puede estar apoyando esta, digamos, bueno, pues esta retórica, ¿no?, muy conservadora, intentando retroceder de derechos a colectivos feministas o al colectivo LGTBI. Yo creo que esto también es cierto, pero obviamente todo, o también, ¿no?, si hay alguien que lleva años y décadas financiando la desinformación, pues son los Estados Unidos, con sus intereses geopolíticos. No hay que olvidar que estas plataformas tienen como base Silicon Valley, y que Silicon Valley, al final, el origen que tiene, bueno, pues esa batalla en un inicio, ¿no?, por la carrera espacial, y que, bueno, eso fue esa tecnología por el tema de la carrera espacial, pero ahora está en el asunto de las redes sociales, la inteligencia artificial, y que tiene un carácter claramente geopolítico. No hay que olvidar que uno de los elementos que ya nos denunciaba Snowden o Julian Assange es el uso de esos datos, el espionaje de estos datos, y que ahora con la inteligencia artificial incluso pueden implementar a la hora de mejorar las narrativas dependiendo de a quién vayan dirigidas. Entonces, muchas veces cuando abrimos nuestros dispositivos digitales, ya esa tecnología está, y claro, los que mandan en esas plataformas digitales que solemos usar en el mundo occidental, pues hay unos algoritmos, hay unos contenidos que se potencian más, incluso que dependiendo de tus gustos, pues vayan modificándose para que el sentido común sea que está bien bombardear, asesinar decenas de miles de niños en Gaza, o que está bien justificar la muerte de personas porque son personas terribles, ¿no? Entonces, es algo muy peligroso, y que no hay una fiscalización, creo, por parte de la sociedad civil. Yo creo que ni siquiera por el Estado, ¿no? Yo creo que la sociedad civil debería de empujar para que los responsables, los elegidos, los políticos puedan hacer regulaciones que nos defiendan, ¿no? Porque al final los ciudadanos estamos a la intemperie de toda esta avalancha de desinformación, y que desde un punto de vista cívico deberíamos de protegernos, las instituciones deberían protegernos, porque si estamos esperando a que las plataformas digitales vayan a protegernos de la desinformación, cuando, bueno, estamos viendo el propio Elon Musk, o bueno, Peter Thiel, ¿no?, el socio capitalista de plataformas como Facebook, bueno, pues pertenece, ¿no?, a esta red de desinformación, o esta red internacional
antidemócratas como la que lidera Donald Trump o sus socios, ¿no? a nivel global, y que son protagonistas en buena parte, si no los únicos protagonistas, ganan por goleada en cuanto a la desinformación y el uso de la tecnología para hackearnos el cerebro. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se pudiera desarrollar una red latinoamericana independientemente de estas influencias de las redes actuales? Bueno, hay una cuestión que, igual como creo que hay que defender en América Latina la soberanía política y la soberanía económica después de siglos, ¿no? de expolio y de ser colonializado, y que, bueno, desde grandes potencias, ¿no? Principalmente Estados Unidos, pues lo ven como el patio trasero, lo siguen opinando. Hay una cuestión, y que cada vez es más presente, que habría que debatirlo, que es la soberanía digital. Evidentemente, estas plataformas que lideran, pues, las personas más ricas del mundo y que claramente se están posicionando en este espacio que yo considero antidemocrático, pues creo que, si bien no hay que abandonar, ¿no? A mí no estoy muy de acuerdo, me parece más acertada, por ejemplo, la estrategia de AMLO en cuanto a todas estas campañas, ¿no? de ataques que ha recibido. Yo creo que la campaña más brutal, por lo menos a nivel local, ¿no? que ha habido en unas elecciones, fue la que sufrió AMLO y la candidata Claudia en estas elecciones, pero que hizo una labor de pedagogía mostrando, pues, la desinformación, las cuentas que estaban detrás. Me parece mucho más inteligente y pedagógico que lo que ha hecho Maduro en Venezuela, diciendo que hay que quitar Twitter o WhatsApp, anularlo. Bueno, yo creo que es ponerle puertas al campo. Son plataformas hegemónicas que, si bien el diagnóstico está claro, pueden ser enemigos de la democracia y que usan nuestros datos y todo eso, habrá que hacer legislaciones para que no haya abusos, pero sí que creo que lo más inteligente es usar esas mismas plataformas para desmentir y mostrar, o incluso usar esos altavoces que puede tener un Estado para hacer pedagogía con la ciudadanía. Pero sí que creo que, al mismo tiempo, ahí apuntabas, creo que es esencial y es algo que ha dejado de lado, ¿no? Países de América Latina o países occidentales. Otros países, a lo mejor como China, pues lo tienen claro, pero también puedan hacer un uso abusivo de ello. También habría que fiscalizar ese asunto. Pero creo que el debate de hacer plataformas, ¿no? con componente estatal, aparte multinacional, que puedan servir de alternativa, donde tanto los algoritmos como el uso que se hace de los datos sea de una manera responsable y transparente, ¿no? Cosa que no ocurre en las plataformas hegemónicas. Creo que sería muy interesante, y que los intentos que ha habido hasta ahora o no han sido potentes o no han sido en la dirección correcta. Entonces, yo creo que sería una cosa bastante interesante, incluso que hubiera una colaboración público-privada para apoyar proyectos empresariales de conectarnos digitalmente, de redes sociales, pero que fueran éticas y que fueran transparentes en cuanto al uso de los datos y los algoritmos, que claramente nos están llevando a un abismo en cuanto a las plataformas privativas que prácticamente lideran, digamos, los Estados Unidos, ¿no? que tienen sede en Silicon Valley, pero que claramente están haciendo un uso abusivo no solamente de nuestros datos, sino de hacia donde nos están llevando, que en muchos casos es a la violencia y a la falta de información, ¿no? Julián Macías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Un saludo a tu audiencia.